Todos hemos sido impactados por lo que está sucediendo, más nosotros que vivimos en Santiago, la capital. Todo parece, todo lo malo, todo lo bueno, y a nosotros nos ha tocado en todo Chile vivir una experiencia que se vive en muchas partes del mundo. Hemos sido impunes hasta aquí, pero también nos toca. No quiero meterme mucho en el tema de la contingencia, porque cada uno tendrá su interpretación, ¿no?, de los hechos, y yo no quiero tampoco pretender tener tanta sabiduría como para saber todo lo que está sucediendo. Pero encuentro que tenemos algunas palabras en la Escritura que nos hablan respecto a nuestra actitud en medio de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Después voy a tomar algunos minutos para sacar algunas conclusiones. La primera palabra, y la pueden buscar si quieren, o me pueden seguir, está en Mateo capítulo 10, y es un poco larga, porque en realidad hay que revisar el capítulo completo, y tiene 42 o algo versículos, aun cuando voy a empezar en versículo 16, ¿no? La primera parte es donde Jesús llama a los apóstoles para su misión, los nombra, los aparta, les da algunas instrucciones. No es donde están las más completas instrucciones, pero dan algunas acá. Pero después él les habla del contexto y cuál debe ser la actitud que ellos tienen en el contexto donde los envía. Hay que entender que la iglesia nació en conflicto y vivió 300 años en conflicto. La iglesia que nosotros hemos conocido, que nuestros abuelos, nuestros padres, que nosotros hemos conocido, no es la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. En el fundamento y sí, en el mensaje sí, pero en su estructura y su experiencia no. La iglesia nació en medio de conflicto. ¿Por qué? Porque era Dios de luz penetrando tinieblas con la intención de acabar con las tinieblas y dejar la luz. Entonces, cuando tú tienes esa propuesta, obviamente es una propuesta agresiva, no es una propuesta a la defensiva, es agresiva. Y Jesús estaba nombrando a estos apóstoles para ir con una misión en el mundo, básicamente para convertir el mundo, ir a todo el mundo. Después incluso que le da la instrucción un poco más completa respecto a eso, pero esa era la intención. Entonces, con ese escenario, Él les da algunas advertencias. Yo creo que la iglesia ha perdido mucha influencia, ha perdido su centralidad en la sociedad nuestra. Y yo voy a decir algo que no es necesario repetirlo, ni necesario creerlo, porque es mi impresión, solamente la mía. Pero mi impresión que el hecho de perder tanta centralidad, tanto protagonismo en la sociedad, al final va a ser bueno para la iglesia. La iglesia va a volver a ser lo que Dios quería que fuera en un principio. Y se va a ir depurando
no solamente de programas que no le correspondían nunca, sino de gente que realmente no son discípulos, porque la presión va a venir sobre la iglesia y va a purificar la iglesia, tanto en su programa como en su membresía. Yo creo que a la larga va a ser bueno. Obviamente vamos a sufrir. Bueno, es el costo, ¿no? Y lo que está sucediendo actualmente en Chile no es una cosa de Chile, y no es un asunto político, es una cosa que está sucediendo internacionalmente. Basta con revisar las noticias para ver en cuántos países está pasando exactamente lo mismo, y peor todavía. ¿Por qué? Me da la impresión que el diablo sabe que tiene poco tiempo. Y yo no sé si estas son las últimas pataletas, pero el problema viene de ahí. Es universal este tema. Es un asunto espiritual, pero no es algo ajeno a lo que vivían los primeros cristianos, en el sentido del sufrimiento que nos puede causar a nosotros como iglesia. Ya con todo este movimiento se han quemado varias iglesias, los edificios de varias congregaciones, e incluso han aparecido algunos grafitis por ahí hablando de que la iglesia también es su enemigo. Eso estaba de esperar. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia tenemos una verdad que es inamovible, inmodificable y es absoluta. Y eso es todo lo contrario de lo que es la mentalidad del mundo de hoy, con su modernidad líquida y con su falta de ética y moral. Entonces, obviamente somos el enemigo, pero eso es lo que la primera iglesia era. No solamente para el Imperio Romano, sino para los judíos y para otros que de por sí querían vivir de otra manera. Entonces vamos a revisar algunos textos y básicamente voy a dejar que los textos hablen por sí mismos, ¿no? Hay un que otro comentario, pero creo que es mejor dejar que la Escritura hable por sí mismo. En Mateo capítulo 10, a partir del versículo 16, yo estoy leyendo de una versión diferente con la intención de llamarles la atención de cómo va girando las frases, porque de repente cuando leemos siempre las mismas versiones, de repente leemos, pero no, como que no nos impacta mucho, porque son tan familiarizados con los textos y las versiones que usamos siempre, que lo leemos una y otra vez, pero sin recibir ningún tipo de impacto. Cuando cambiamos la versión de la Biblia, de repente dice, ¡bah! Dice eso. Y de ahí uno vuelve a revisar su versión favorita y efectivamente lo decía, pero no me di cuenta porque estaba tan familiarizado con el texto. Así que voy a usar otra versión. Dice, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio de lobos. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Cuídense de la gente porque los entregarán a las autoridades, los llevarán para juzgarlos y los azotarán en las sinagogas. Los harán presentarse ante gobernadores y reyes por ser mis seguidores. Ustedes serán mis testigos ante ellos y ante los que no son judíos. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir. En ese momento les será dado lo que han de decir, ya que no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre a través de ustedes. El hermano traicionará y entregará a la muerte al hermano. El papá entregará a la muerte al hijo.
Los hijos se pondrán en contra de los padres y los matarán. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre, pero el que se mantenga fiel hasta el final, ese será salvo. Cuando los persiguen en la ciudad, vayan a otra, porque les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que ustedes terminen su trabajo en la ciudad de Israel. Un estudiante no es más importante que su maestro, ni un esclavo más importante que su amo. Un estudiante debe estar satisfecho de ser como su maestro, y un esclavo debe ser satisfecho de ser como su amo. Si al jefe del hogar se atrevieron a llamarlo Beelzebú, ¿qué no le dirán al resto de la familia? Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Lo que les digo en la oscuridad, repítenlo a pleno día. Y lo que les digo al oído, quiero que lo proclamen desde las azoteas. No les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien témenle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Se compran 2 pajaritos con solo una moneda, pero aun cuando son capturados, no dejen de estar bajo el cuidado de su Padre. Dios les tiene cuidado a ustedes hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. ¿No creen que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino traer desacuerdo, para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de unos serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. El que los reciba a ustedes, por el otro lado, también me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta, recibirá la recompensa que Dios da a un profeta. El que reciba a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que Dios da a un hombre bueno. Y el que le dé, aunque sea un vaso de agua fresca, a uno de mis seguidores más humildes, por ser mi seguidor, les digo la verdad, también será recompensado. Es un texto interesante, ¿no? Por decirlo de menos, ¿no? Está explicando la misión a estos hermanos y él les manda a las ciudades y les pinta el cuadro del contexto con el cual se van a encontrar cuando lleguen allá. Y dicen que yo te mando a predicar y los van a arrestar. Los van a arrestar y dice, es interesante la frase, dice, cuídense de la gente, no confíe en nadie. Interesante eso, la advertencia, no confíe en la gente, ¿no?
ni en los propios familiares. Tus propios hermanos te van a entregar a la muerte. El papá va a entregar a los hijos van a matar a los padres, todos los van a odiar. Oye, ¿qué comisión es esta? Y después, me imagino después de eso Jesús habrá preguntado, y levanta la mano los que están de acuerdo. No preguntó nada, dijo, así será. Porque si levanta la mano, a lo mejor ni los dos se levantan la mano después de esto. Los nombró antes, ¿ah? Pero sigue y sigue diciendo que en ese momento dice, sepan dos cosas, no se preocupen por lo que van a decir. No hay que preparar eso, porque el Espíritu va a hablar por ustedes, ¿no es cierto? Y dice otra cosa, un discípulo no es mayor que su maestro. Si al maestro lo trataron así, se puede esperar lo mismo. No se va a escapar. Y de hecho ninguno de ellos se escapó, salvo Juan, que también de viejo murió en exilio, ¿no? También Jesús aquí aclara a quién hay que tener miedo, a quién hay que temer. Todo este movimiento ha provocado cierto temor, cierto miedo en la población, cierto miedo a la gente. Yo lo escucho, sobre todo en Santiago. Incluso que en mi barrio, yo vivo en un barrio políticamente complicado, y nosotros en la noche quedamos adentro bien temprano, y tú puedes escuchar todo lo que está pasando en la calle, incluso que es oler, ¿no es cierto?, las barricadas que están, pero a cuadras de mi casa, ¿no? Escuchan los helicópteros toda la noche y de repente la población está asustada por toda esta manifestación de violencia y cosas así, y tienen miedo de salir, tienen miedo de hablar, tienen miedo de esto, tienen miedo de lo otro. Y Jesús acá dice, no hay que tener miedo. Dice que solamente hay que temer a Dios. Claro que nos pueden matar. ¿Y qué? Eso es lo que dice Jesús. A los discípulos, los van a matar. Ni siquiera dijo, los puede matar. Dice que los van a matar. ¿Y qué? No hay que tener miedo a nadie, sino a Dios, que es capaz de matarte y echarte al infierno también. ¿Por qué lo dice así? Porque nuestra coherencia viene del temor a Dios que nosotros tenemos. Y ahí viene. Esa es la convicción que los cristianos tenemos. Que detrás de todo esto y después de todo esto hay algo mayor, más importante, que nos centra en la vida actual, la vida que tenemos ahora. Hay que temer a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. No se preocupen, dice Jesús, los van a tratar último, los van a matar, todos te van a odiar, y él sigue diciendo, no se preocupen. Incluso que dice, no se preocupen porque Dios los va a cuidar. Dios los va a cuidar. Porque para Dios tú eres mucho más importante que los pajarillos, que hasta cuando uno de esos se cae del cielo, Él toma nota. Incluso está tan preocupado de ti que tiene los pelos de tu cabeza contados, de puro preocupado que eres. Es difícil hacer coincidir estos textos. Porque por un lado dice, viene la tormenta, y hasta tus propios familiares te van a entregar para que te maten. Pero no se preocupen, yo te voy a cuidar. Interesante, ¿no? Y después, cuando él dice, en el texto que sigue, dice, no se avergüencen de Jesús, sino sean testigos de Él a pesar de todo. Y esto es lo que nos toca a nosotros como iglesia.
Nadie está diciendo la verdad. Escúcheme bien. En estos días, por los diarios, por la televisión, por la radio, nadie está diciendo toda la verdad. Todos hablan con verdades encubiertas. Todos. Y no es por ser creídos, ni por sentirnos los mejores, pero la verdad que la gente necesita escuchar hoy la tenemos nosotros. Y esa verdad es una persona, y eso es Jesús. Y es el rol nuestro, en medio de todo este movimiento, toda esta inquietud, toda esta rebeldía, toda esta insistencia, toda esta inmoralidad que estamos viendo por lado y lado. Hace falta una palabra de verdad, y esa verdad es Jesús. Y Él mismo dice: no se avergüencen de mí, y yo no tendré vergüenza de ti. ¿Traigo paz? No. No traigo paz a la tierra. Discordia, desacuerdo, división en la familia. Sí. Porque el reino de Dios define a las personas. Define para adentro y define para afuera. Los enemigos de uno mismo serán sus propios parientes. Y de ahí, después de eso, sale el famoso texto cuando dice: el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme no merece ser de los míos. La cruz no era una cosa que se colgaba del cuello así bonito, así en un collar. Uno no llevaba la cruz así colgado aquí, sino que se colgaba la cruz. Era un instrumento de muerte. Todo este texto está hablando de cuánto te va a costar ser discípulo. Y el que se aferra a esta vida y a su vida, la va a perder. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Qué fuerte el texto, ¿no? Sea como sea el resultado de lo que estamos viviendo actualmente en Chile, sea que esto termine en unas semanas, unos meses más, da lo mismo, porque el mundo se va, para los cristianos, se va de mal en peor. Esto no es lo peor que nos va a pasar. Esto es una antesala. Una antesala. Porque todo el mundo nos va a odiar al final. Lo dice Jesús y lo digo yo. Tú, por ser cristiano, solamente por ser cristiano, discípulo del Señor, seguidor de Jesús, vas a ser odiado. El otro texto está en Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, Pablo, hay que entender o recordar cuál es el contexto de Romanos. Roma, la capital del imperio, un imperio que se encargó de eliminar la existencia de la iglesia en su medio porque
la vio como una amenaza y tenía toda la razón. Tenía toda la razón. La primera persecución que recibió la iglesia fue a manos de los judíos, pero a medida que la misión se va extendiendo hacia Asia, Asia Menor y luego hacia Europa, la iglesia empieza a cubrir el mundo conocido y es una gran cantidad de gente que tiene convicciones, que está dispuesto a morir por su fe, pero seguía y seguía y seguía. Y ellos tenían su César, salvo que no se llamaba César, se llamaba Señor. Pero para los romanos era exactamente lo mismo. Para los romanos la iglesia tenía un César y se llamaba Jesús. Y al escuchar de esta sublevación de una población numerosa con su César, que ya está muerto, pero lo siguen y lo siguen proclamando, era una amenaza para el Estado. De manera que el Estado se levanta en contra de los elegidos de Dios. Y están en guerra. Están en guerra contra estos hermanos. Y ya en Roma había varias iglesias en casas funcionando en la capital, a escondidas por cierto, pero seguía siendo una amenaza para el Estado. Entonces el Estado se encarga de perseguirlos, matarlos y, por si fuera posible, destruirlos. No fue posible. No fue posible. Y finalmente la historia nos dice que quien ganó la guerra fue la iglesia, no el imperio. El imperio se acabó y la iglesia aún existe. Pero estaban en guerra. Y cuando Pablo escribió esta carta, lo escribió en un contexto en que tú no sabías si ibas a llegar a tu casa vivo en la noche. Tú no sabías si iban a llegar todos a tomar once en tu casa o si el gobierno hubiese tomado uno o que otro de tus familiares para meterlos presos y con un destino muy incierto. Allí no había derechos humanos y no había freno. Ese es el contexto. Mire lo que Pablo dice acá. Voy a empezar, no voy a leerlo todo porque es largo, pero voy a empezar en versículo 12, Romanos 12. Alégrense en la esperanza. ¿Qué cosa? Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las persecuciones y sean constantes en oración. ¡Qué palabra para ese momento! Nosotros leemos esto y sabemos que vamos a ir a tomar, vamos a almorzar y vamos a disfrutar un día del sol y vamos a, tal vez, quizás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar todos contentos a tomar once, a lo mejor algunos van a leer algunas cositas, otros van a ver un poco de tele, otros van a dar un paseo a la tarde, para todo caer en la cama cansadito, contento. Pero estos no sabían ni siquiera si iban a llegar a la cama. Y le dicen, alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las persecuciones y sean constantes en la oración. Cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. Busquen y reciben en sus casas a los que tienen necesidad. Piden que Dios bendiga
a los que los tratan mal, a los que los tratan mal. Pide bendición para ellos. Nosotros cuando oramos pedimos, Dios bendígame. Bendice mi familia, bendice mis hijos. Acá dice que la oración debe ser otra. Este compadre que me quiere matar, bendícelo. Piden que Dios bendiga a los que los tratan mal. Piden bendiciones y no maldiciones para ellos. Wow. Alégrense. Pablo, por favor, alégrense que los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con todos los demás. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castigo, que yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. Y después hay una frase interesantísima. Dice, no te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, sino derroten el mal con el bien. 3 principios en la vida: alegrarse en la esperanza, y no dice alegrarse en el momento, en la esperanza. Siempre podemos estar alegres. La esperanza no es algo que estamos viviendo, la esperanza es algo que se espera. ¿Sí o no? Y eso es el motivo de nuestra alegría. Alegrarse en la esperanza, tengan paciencia y sean constantes en la oración. Ahora quiero que vayamos a una carta que fue escrita precisamente para enseñar a los hermanos cómo vivir en un mundo en donde se vive mucho conflicto, se veía mucho conflicto entre la gente del mundo y la iglesia. Pedro escribió su primera carta precisamente en ese contexto. Está escribiendo una carta a una iglesia que está sufriendo. Esa carta da varias instrucciones que para nosotros también sirven. Pedro está preocupado por su gente. Pedro está cuidando sus ovejas. Pero más que estar preocupado por su integridad física, está preocupado por su integridad espiritual. Y él tiene varios consejos que
a nosotros nos va a dar ahora. Por ejemplo, en medio de todo este contexto, su primer consejo con respecto al comportamiento de la iglesia en medio de un mundo conflictuado y un mundo que está en conflicto con ellos mismos, dicen así: preparen su mente para servir. Para servir. Con pleno dominio propio tengan toda su esperanza en el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como vivían antes. Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Lo primero que establece Pedro es que en medio de este conflicto, en medio de estas persecuciones, en medio de estas muertes no justificadas, en medio de este mundo que está en conflicto con la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es establecer este principio: los hijos de Dios son santos y viven santamente. La otra versión dice: sean santos en toda su manera de vivir, en todo lo que hagan. Presión que venga, no pierdas tu santidad, porque tu Padre es santo, serás santo. Y después sigue Pedro con otro consejo, dice: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Ustedes viven rodeados de gente que no cree. Y tal vez ellos digan que ustedes son los que hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. No se dejen vencer por el mal, sino vencen el mal con el bien. Después dice, más adelante en capítulo 2, dice: por el honor que le deben al Señor, respeten a todo ser humano, tanto al emperador. Pero el emperador está luchando contra nosotros. Él es el enemigo. Es él que da las órdenes. No, dice, tanto al emperador, que es la máxima autoridad, como a los gobernadores, que son enviados por el emperador para castigar a los que hacen el mal y elogiar a los que hacen el bien. Y no dice que hay que honrar al emperador si es que castiga el mal y elogia bien. No dice que si él actúa bien, ustedes actúan bien. No. Él dice, actúan bien. Sujétense bien. Aunque él actúe mal. Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que de esa manera los insensatos dejen de hacer acusaciones ignorantes en contra de ustedes. Viven como gente libre, pero no usan su libertad como excusa para hacer el mal. Viven como siervos de Dios, respeten a todos, amen a los hermanos de la familia de Dios,
teman a Dios y den honor al emperador. Yo me imagino, yo me pongo en el lugar de los primeros cristianos que están recibiendo esta carta para leerla por primera vez, y tiene que haber habido uno que otro dentro de la congregación que empezaba a rascar la cabeza y decir, a ver, joven, ¿qué está diciendo este apóstol nuestro? No me cuadra. Pero Pedro no escribe por sí mismo, sino motivado e inspirado por el Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere. También dice, en capítulo 3, dice, finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad. Tratan de entenderse los unos a los otros. Ámense como hermanos y sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una bendición. Así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen, ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. Más bien, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor. Y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de esta esperanza, agrego yo, que no se entiende. ¿Cómo puede gente que vive bajo esta tremenda persecución vivir con una esperanza viva tanto que se le nota? La gente va a preguntar porque no cuadra, no tiene sentido. Más bien dice, preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor. Estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero cuando respondan, háganlo con humildad. Sean humildes. Háganlo con humildad y respeto, manteniendo una conciencia limpia. Así, los que hablan mal de su buena conducta en Cristo sentirán vergüenza por haberlos criticado. Es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Después Pedro dice, sigue en capítulo 4, puesto que Cristo sufrió físicamente, entonces prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Pedro sigue, capítulo 4, dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría en el día en que Él aparezca en su gloria. Si otros lo maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes.
Si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se mienten en asuntos ajenos, si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. Pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? También en capítulo 5, Pedro dice, confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo anda por ahí como un león rugiendo buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien nos llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder para siempre. Así sea. Y por último, Pedro sigue escribiendo. Escribí esta carta para darles ánimo. ¡Wow! ¡Qué ánimo! Asegurarles que también la situación en que se encuentran ahora muestra en realidad el generoso amor de Dios. Manténganse fieles a ese generoso amor. Vivir en el reino es vivir el mundo al revés. Siempre ha sido así y siempre será así. Nosotros estamos en conflicto con la cosmovisión mundial siempre. Y justamente lo que Pedro está diciendo. Sufrirán por un tiempo, pero eso es prueba de del glorioso amor de Dios en sus vidas. Manténganse fieles a ese generoso amor. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Estas son mías. Hay que revisarlas. Pero primeramente yo digo, no hay que poner la fe de lo que estamos viviendo actualmente, ni en ningún momento en la vida. No hay que poner la fe en ninguna solución humana. Amén. No hay que tener fe en ninguna opción política existente hoy. Ninguna. El problema no es la política, esa es la excusa. No es el problema. Y por lo tanto la solución no está en la política. El problema viene del corazón del hombre, por lado y lado. Y solo el Evangelio del Reino de Dios puede solucionar el problema del corazón del hombre. La maldad está alojada en el corazón de todos aquellos que no se han rendido a Cristo y que no han recibido un nuevo corazón. Contextualmente hablando, y yo sé que es un poco peligroso hablar
este tema, pero lo voy a mencionar y después lo vamos a dejar ahí. Si alguien quiere preguntar después, está bien. Pero contextualmente hablando, ni la derecha, ni la izquierda, ni el pueblo tiene la solución de los problemas de nuestro país. Ustedes saben que ya hay 3 actores en el escenario. Antes era la izquierda y la derecha. Ahora está la derecha y todos sus derivados, la izquierda y todas sus asociaciones y el pueblo. Hoy tenemos un gobierno de centro derecha y lo quieren derrocar y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor logran sacarlo, o a lo mejor no. Y supongamos que vamos con otro gobierno de turno por el otro lado. El problema es que tampoco van a poder gobernar. Porque cuando tú acentúas y estableces el principio de la anarquía en el pueblo, no importa quién esté de turno, el pueblo no va a querer ser gobernado. Entonces tenemos el tercer actor, que es el pueblo. Pero tampoco tiene una solución. Solo Jesús tiene la solución del conflicto de nuestro país. Solo Dios tiene la solución a sus manos. Y es por eso que Cristian Romo nos ha llamado como comunidades en todo el país a orar a las 21 horas todos los días por nuestra nación y por nuestros gobernantes hasta que se aclare la situación. 2. A diferencia de lo que se está diciendo hoy, sí estamos en guerra. Muchos quieren minimizar eso, pero por más que digan que no estamos en guerra, estamos en guerra. Pero no es una guerra de carne y sangre. Y mis enemigos no son ni los encapuchados ni los hombres de guerra. Nuestros enemigos son mucho más potentes y poderosos que estos. Nuestros enemigos son espirituales, pero nosotros tenemos las armas para ganar la guerra espiritual. Los demás pueden estar peleando guerras políticas, pero la guerra está en el cielo, en los cielos, y nosotros somos actores principales en esa guerra espiritual. Tres, hay que vivir en coherencia con el Evangelio de Cristo. Otros no fijan nuestra agenda, solo Cristo establece nuestra agenda. Él es nuestro modelo y es nuestra meta. A Él lo trataron mal y a nosotros nos van a tratar mal, no importa. Hay que vivir una vida de santidad, porque aquel que nos llamó es santo. No hay que abandonar la verdad, hay que proclamarla. Y último, hay que guardar esta esperanza en el corazón siempre. La justicia y la rectitud se impondrán al final. Todo lo que se ha dicho en secreto se va a revelar. Todo se va a saber. Y la justicia y la rectitud de Dios se impondrán al final. Dios está en el trono
y desde su trono gobierna los asuntos de la tierra. Él es nuestra esperanza. Amén. 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 Amén.